Hola, les doy la bienvenida a esta nueva clase del Diplomado Virtual en Psicoterapia Fenomenológica. Hoy día, tal como planteamos en la clase anterior, vamos a meternos de lleno en lo que es la segunda característica fundamental del comprender, que dijimos que era el autotenerse o el tenerse a sí mismo. ¿Bien? Ok, el famoso sentido de propiedad tiene que ver con este autotenerse. ¿Se acuerdan cuál era la primer carácter del fundamental del comprender? ¿Se acuerdan? La familiaridad, ¿cierto? Estar familiarizado. Disculpen, que aquí con los focos se calienta mucho el ambiente, disculpen. El autotenerse tiene que ver con lo que nos ocurre momento por momento, con esa sensación de propiedad, que era el sentido por el cual sientes o percibes que los movimientos son míos. Y se da un proceso en el cual en cada situación podemos o ganarnos o perdernos la vida. Pero este ganarnos la vida o perdernos la vida no está relacionado con morir o vivir. Nos vamos a referir a este ganar o perder como una conquista. ¿Se acuerdan del concepto de conquista? Bien, tiene que ver con que en cada situación tenemos la oportunidad de hacer de esa vida una vida más propia, por llamarlo así. Ahora, este es el juego de ganar o perder ¿qué cosa? Cierta familiaridad de la vida consigo misma. Eso es lo que está en juego. Si tomamos ciertas decisiones, ciertas comprensiones, cierto movimiento, podemos ganar o perder familiaridad que tiene la vida consigo misma. Por ejemplo, un paciente que dice lo mucho que estaba enojado con su pareja y miró el celular y en el WhatsApp estaba hablando con alguien que no sabía quién era. En ese instante tiene la posibilidad de autotenerse y de ganar la familiaridad con la vida o de perder la familiaridad con la vida. Ahora les pregunto a ustedes, si él o ella decide hacerse el leso o hacerse la lesa, díganme ustedes, ¿ganó o perdió familiaridad con la vida? La perdió. Y por el contrario, si esta persona decide preguntarle, oye, ¿con quién estás hablando? Y ella dice, mira, es mi madrina y estamos conversando de tal tema. ¿Se gana o se pierde la familiaridad con la vida ahí? Se gana. Perfecto. Entonces dijimos que existían estas dos características fundamentales del comprender, ¿ya? Y dentro del tenerse a sí mismo, en este juego de ganar-perder, habrían tres características. Primero, ya dije, es un proceso. Segundo, es el juego de ganarse o perderse. Y lo tercero es que ese ganarse o perderse es una familiaridad de la vida consigo misma. ¿Está claro? Genial. Ahora, si el acento de la familiaridad se halla en el sí mismo de la vida, entonces la vida es ganada. Si no es así, entonces podemos hablar de que la vida es perdida. O hablar de un perderse. Por eso poner el acento en el sí mismo no es egoísta.
sino que es respetuoso consigo mismo. Yo de hecho a veces les digo a los pacientes que falta un ingrediente de lealtad personal en su vida. Que es importante que logre darse la mano a sí mismo, que logre darse la mano a sí misma y sea buen amigo o buena amiga de ella. Porque apostar, por lo tanto, por sí mismo es también recuperar la familiaridad que tiene la vida consigo misma, mi vida consigo misma. Bien. Ahora, si la vida se interpreta de entrada desde su entorno, se halla en una familiaridad con el mundo. Esto no significa que el sí mismo no esté ahí, pero está desdibujado, está oculto. Por eso es importante que la vida, cuando es interpretada, veamos si está interpretada de entrada con una desde el entorno o desde el sí mismo. Porque mucho de la una, oculta la otra. Giampiero, cuando hablaba en su seminario sobre ser en el mundo, planteaba que ser en el mundo también puede hablarnos de cómo está dispuesta una persona, si más en el mundo o más en el ser. Y que aquellos que están puestos más en el mundo, les falta ser. Y aquellos que están más puestos en el ser, les falta mundo. Por ejemplo, una crisis de pánico. Mucho ser, poco mundo. ¿Se entiende? Ahora, ya vimos recién lo que es, y en la clase anterior, lo que es el comprender de esta relación, comprender, interpretar. Que decíamos que este pasar de comprender a interpretar, este desarrollo del comprender, se llama reconstrucción, ¿cierto? Y esta reconstrucción, que sería entre estos dos elementos, comprender e interpretar, comprender vimos recién sus dos características. La primera la vimos en la clase anterior, que era estar familiarizado, y la segunda la vimos recién, que es autotenerse. Perfecto. Bien. Ahora veamos la reconstrucción como interpretación. Porque la vida debe ser accesible en su facticidad. Y esto lleva consigo un nivel anunciante, un nivel de expresión, de hacer expreso lo comprendido. Hacer expreso, estar familiarizado o autotenerse, necesita expresarse. Ahora, la interpretación no forma el comprender, sino que el comprender se desarrolla hacia la interpretación. ¿Ya? Ahora, es reconstrucción, el concepto reconstrucción, que incluso les había dicho yo ya, que podríamos llamarle construcción. Pero ¿por qué es reconstrucción y no es construcción solamente? ¿Saben por qué? Porque la vida fáctica es aprendida en ese comprender, ¿cierto? La vida fáctica es comprendida, es aprendida en ese comprender. Y esta comprensión se desarrolla hacia la interpretación, mostrándola como figura explicativa.
Y esa figura explicativa que llamamos interpretación, ya lo he mencionado, es una intensificación del comprender. Y por lo tanto es reconstrucción porque es una construcción de una construcción. La vida fáctica es comprendida. He ahí la primera construcción. Todo es prereflexivo, ¿eh? No piensen en que esto se está dando adentro de la cabeza. La vida fáctica es construida en una comprensión. Se comprende según ciertas características personales también. Y esta comprensión es desarrollada y explicitada en una interpretación. Sería una reconstrucción. ¿Sí? Bien. Ahora, hay algo que se llama los posibles dominantes de las situaciones de la vida. Estos posibles dominantes son, a fin de cuentas, lo que veíamos hace un rato. La característica, que son en realidad estos posibles dominantes, son la estructura fundamental del comprender también. Los mismos que veíamos un rato. Estar familiarizado o autotenerse. Entonces, estos posibles dominantes afectan principalmente en la conformación de la situación. Por lo tanto, si alguien está interpretando de entrada desde el estar familiarizado, otro está interpretando de entrada o comprendiendo de entrada desde el autotenerse, la situación en la que se encuentran está conformada desde estos posibles dominantes. Son conformadas desde ahí. Porque si entonces reluce mucho más las cosas desde su ser mundo, la situación es conformada como entorno. Y mis acciones y mi qué es va a estar alineado con eso. Por el contrario, si mi autotenerme es el que reluce de entrada, la situación también es distinta para mí, porque ahora va a relucir más esa fidelidad personal, esa fidelidad del sí mismo, que me va a llevar a mi qué es de otro modo, a ese encontrarme, a ese accionar de otro modo. Y como la interpretación es basada, es en base a la comprensión, puede llevarse en dos sentidos también. ¿Cuáles creen que son? La interpretación, repito, puede ser llevada desde dos sentidos distintos. Porque la interpretación nace desde la comprensión. ¿De qué sentidos? Bien, los mismos. Estar familiarizado, la familiaridad, ¿cierto? Y por otro lado, el autotenerse o el tenerse así. Si la interpretación se dirige de entrada a la familiaridad, entonces la vida rumiante es reconstruida. ¿Se acuerdan de la tendencia ruinante? ¿De la caída? ¿Del derrumbe? Bien. Si por lo tanto es interpretada, esta interpretación se dirige a la familiaridad, se interpreta la vida ruinante. La vida ruinante es reconstruida o interpretada. Por el contrario, si la interpretación de entrada se dirige hacia el autotenerse, se expresa la vida contrarruinante. Y la vida ruinante como interpretación, que es lo que estamos hablando, tiene tres características centrales. Fíjense, repito,
para que no se pierdan. Si la comprensión de entrada se dirige a la familiaridad, a lo novedoso, a la alteridad, la vida es ruinante. Si se dirige al autotenerse, la vida se interpretará desde el contramovimiento. ¿Bien? Ahora, la vida ruinante como interpretación, que es lo que estamos hablando, ¿me entienden, cierto? Comprensión de entrada, si es dirigido hacia la familiaridad, se interpreta como ruinante. Si la comprensión de entrada es dirigida al sí mismo o al autotenerse, se interpreta en ese desarrollo de reconstrucción, se interpreta como vida contrarruinante. Y ahora, en lo ruinante, que sería lo primero, voy a decir 3 características de esa. La primera es su facilidad. La primera es tentadora, que tiene que ver con la facilidad. La vida ruinante, por lo tanto, es tentadora, porque lleva a la persona a lo fácil. La vida ruinante es fácil, es hacerlo sencillo, estar ahí sin tener que esforzarse. No exige un cambio, un atrevimiento, un romper ciclos, como alguna paciente, por ejemplo, o algún paciente que sufra, por ejemplo, de violencia psicológica intrafamiliar. Y es claro, de repente, que vemos ciertos círculos y la persona quiere pero no puede. Finalmente queda en familiaridad con el entorno, en su vida ruinante. Porque es más fácil que hacer frente y cambiar de una vez por todas la vida que se está viviendo. La segunda característica es que es tranquilizante. O sea, mantiene las situaciones en su caída. Mantiene las situaciones en el modo ruinante. Las mantiene ahí. Y es como alguien que podría decir, oye, da lo mismo. Dejemos las cosas así tal cual, que fluya. Esas son características de la vida ruinante, de la vida ruinante como interpretación. O sea, interpretar de modo ruinante es tentador, decíamos, también es tranquilizante, y la tercera característica es enajenadora, porque en este absorberse en las cosas de la familiaridad del mundo, se pierde y se hace más extraña la vida fáctica. Todas esas comprensiones personales o significados personales se van haciendo más extraños a sí misma. La vida fáctica, por lo tanto, se vuelve cada vez más extraña. Dijimos tentadora, tranquilizante y enajenadora. Así es la vida ruinante como interpretación. Tiene estas 3 características. Y creo que lo mejor es que dejemos hasta acá esta clase. Para en la próxima nos vamos directamente a lo que es la última etapa planteada por Martin Heidegger, que es la deconstrucción. Creo que hasta acá no es necesario hacer ningún resumen con respecto a reconstrucción, porque lo repetí muchas veces qué significaba. Si no te quedó claro reconstrucción, envíame un correo o revisa este video de nuevo, porque está todo dicho. Un abrazo a todos, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase para hablar de deconstrucción. Chao, chao.